Argentina experimenta una notable reducción en la inflación, infundiendo un nuevo sentido de esperanza en su población. En tan solo 2 meses, bajo el liderazgo de Javier Milei, se ha logrado un descenso drástico en los índices inflacionarios. En este video, exploraremos cómo Milei está llevando a cabo esta hazaña, y cómo podría afectar a la economía si supera la estrategia actual. Te invito a que te suscribas, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. ¿Estás preparado? Comencemos. Los últimos datos de inflación para febrero de 2024 han dejado a muchos boquiabiertos. Con un sorprendente 13,2%. La realidad desafía las expectativas de los analistas, quienes anticipaban cifras alarmantes como la registrada en diciembre pasado, la cual superaba el 25,5%. Gracias a la incansable lucha de Javier Milei por frenar la inflación desbordada, con su estrategia de motosierra, y al apoyo de todos los ciudadanos, hoy se vislumbra un horizonte positivo. Como pueden ver, la inflación de febrero se ubicó en un 13,2%, muy por debajo de lo que los analistas y los expertos en economía preveían. Hablaban de cifras mucho más altas, incluso algunos mencionaban números que superaban el 15%, el 18% e incluso el 20%. Pero la realidad nos muestra una tendencia completamente diferente. Esta clara bajada en la inflación nos indica que algo está cambiando en el panorama económico. Pero, ¿qué significa realmente esta noticia para el ciudadano común? Eso es lo que analizaremos a continuación. Primero, veamos cuáles eran las cifras de inflación en los últimos 4 meses del 2023, antes de que Javier Milei tomara el poder. Septiembre, un 12,7%. Octubre, un 8,3%. Noviembre, un 12,8%. Diciembre, un 25,5%. Enero, un 20,6%. Y febrero, un 13,2%. ¡Qué horror! Diciembre fue, por lejos, el peor mes. Es correcto. Para entender mejor esto, es importante ver qué está contribuyendo a esta desaceleración. Desde diciembre, la inflación en Argentina ha estado bajando, pasando de un preocupante 25,5% a un 13,2% en febrero. Esta reducción ha superado las expectativas de los analistas. Además, sigue una tendencia que comenzó en el gobierno anterior, lo que sugiere un cambio estructural en la economía. Sin embargo, es importante analizar estos números con cautela. Si bien es cierto que esta reducción en la inflación es un paso en la dirección correcta, la situación económica sigue siendo desafiante para muchos ciudadanos. Los precios siguen subiendo, lo que afecta el costo de vida. Por lo tanto, mientras celebra este progreso, también debemos ser realistas sobre los desafíos que aún enfrenta Argentina. Es fundamental que el gobierno de Milei continúe comprometido con políticas económicas responsables y eficientes, para abordar los problemas subyacentes y garantizar una verdadera estabilidad económica para todos los argentinos. El ascenso al poder de Javier Milei fue un punto de inflexión marcado por críticas audaces dirigidas al gobierno precedente, al que acusó de haber llevado a Argentina al borde de la bancarrota. Con una retórica inflamada, Milei se propuso rescatar al país de las garras de la inflación descontrolada. La gestión de Milei se caracterizó por la adopción de medidas económicas liberales. Un enfoque que buscaba restablecer el equilibrio en medio del caos financiero. Estas políticas, aunque controversiales, prometían un cambio radical en el horizonte económico argentino. La población, ávida de esperanza y en búsqueda de soluciones concretas, observaba con atención los movimientos del nuevo líder. El momento de la verdad llegó en febrero de 2024, cuando los indicadores económicos comenzaron a reflejar un panorama menos sombrío. La inflación, como bien mencionamos previamente, experimentó un significativo descenso, al cerrar en un 13,2%. Una reducción que resonó como un logro monumental. Ahora bien, veamos este mismo aspecto, la inflación económica, desde otro ángulo. A pesar de la aparente mejoría económica, el telón de fondo de estas cifras optimistas revela una realidad oculta. Una realidad que escapa a la mirada superficial de muchos. La reducción de la inflación no se fraguó en los cimientos de un crecimiento económico robusto o en una gestión eficaz, sino que más bien, se tejió a través de un fenómeno inquietante que plantea serias interrogantes sobre la estabilidad a largo plazo. La disminución del consumo interno.
En este complicado rompecabezas económico, los argentinos, enfrentando costos elevados y salarios menguados, se vieron obligados a realizar malabarismos en sus estilos de vida. La cruda realidad es que la gente tuvo que apretarse el cinturón, ajustando sus gastos y adquiriendo una menor cantidad de bienes y servicios para hacer que sus ingresos rindieran un poco más. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias futuras si se prolonga esta contracción del consumo interno? Observa esto. Prolongar de manera indefinida la reducción del consumo interno puede desencadenar una serie de consecuencias perjudiciales para la economía y para la sociedad en su conjunto. Uno de los principales riesgos radica en la creación de un círculo vicioso, donde la disminución constante de la demanda interna pueda generar una espiral descendente de contracción económica y se presenten a raíz de esto desafíos sociales. Un ejemplo histórico ilustrativo de los peligros de esta dinámica se encuentra en la experiencia de Japón durante la década perdida de los años 90. En el caso de Japón, tras el estallido de la burbuja económica a fines de la década de 1980, la economía japonesa entró en una fase prolongada de recesión y estancamiento. Durante este periodo, se observó una marcada disminución del consumo interno, debido a la incertidumbre económica, la pérdida de empleo y a la caída de los precios de los activos. Como respuesta, los consumidores japoneses adoptaron una actitud más cautelosa, reduciendo sus gastos y limitando su participación en la economía. Este ejemplo sirve como advertencia sobre los riesgos asociados con la prolongada reducción del consumo interno. Si Argentina continúa por esta senda, podría enfrentar desafíos similares, como una disminución de la inversión, una menor actividad empresarial y el surgimiento de problemas sociales derivados del estancamiento económico. ¿Cómo afectaría a la población si este escenario se lleva a cabo? En el caso de que las medidas económicas implementadas por la nueva administración de Milei, resultaría una mayor inestabilidad y un deterioro considerable en la calidad de vida de la población argentina. La imagen de Javier Milei se mostrará fuertemente afectada por la opinión pública. Como líder y responsable de las políticas económicas implementadas, el fracaso de estas medidas podría generar críticas y desconfianza en su capacidad para guiar a la nación hacia un camino próspero. Su reputación y popularidad podrían verse perjudicadas, enfrentándose a desafíos políticos y a la necesidad de reformular estrategias para recuperar la confianza de la población. No obstante, es importante recordar que, desde las etapas iniciales de su campaña electoral, el actual presidente advirtió que las acciones necesarias para reducir la inflación podrían tener repercusiones en otros sectores de la economía, específicamente, señalando la posibilidad de una disminución del consumo interno. En lugar de ocultar estas consecuencias potenciales, Milei optó por una comunicación directa y sincera con el electorado, destacando la necesidad de decisiones difíciles para estabilizar la economía del país. En ese sentido, no se puede decir que Milei ha engañado al pueblo argentino como dicen muchos medios opositores, para desprestigiarlo. En resumen, los datos recientes de inflación para febrero de 2024 han generado un impacto sorprendente en Argentina. La notable reducción al 13,2% desafía las predicciones de los analistas, mostrando un cambio significativo en la tendencia económica del país. Sin embargo, este logro se ve contrarrestado por la preocupación sobre la disminución del consumo interno, lo que plantea interrogantes sobre la estabilidad a largo plazo. A pesar de los riesgos asociados, la administración de Javier Milei continúa comprometida con políticas económicas transparentes y necesarias, aunque con la advertencia de posibles repercusiones. El futuro de Milei y su liderazgo se verá afectado por la capacidad de enfrentar estos desafíos y mantener la confianza del pueblo argentino a medida que se avanza hacia la estabilidad económica. Bien, hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en la sección de los comentarios. ¿Crees que la actual disminución de la inflación económica en Argentina continuará a largo plazo? ¿Tendrá éxito Javier Milei en sus políticas económicas para impulsar el crecimiento y estabilizar la situación financiera de Argentina? Y recuerda, con la información compartida, podrán hacer sus propias conclusiones sobre este fenómeno, que impacta distintos aspectos de nuestro día a día. Hasta la próxima.